Muy bien, pues vamos a tratar el capítulo 15 del libro de los Hechos, donde es un capítulo muy interesante. De hecho, este capítulo es un capítulo clave, no solamente en el libro de Hechos, sino en todo el Nuevo Testamento. Lo que sucedió en este capítulo marcó en cierta forma el desarrollo y el progreso del crecimiento de la Iglesia. Las decisiones que se tomaron en este, como se ha llamado, primer concilio de Jerusalén, han tenido unas repercusiones hasta nuestros días y aún hoy son de gran importancia para la Iglesia. Un poquito lo que ha mencionado nuestro hermano Agustí, lo que ha estado compartiendo, lo que ha estado leyendo, es el hecho de la suficiencia de la obra de Cristo para nuestra salvación. Nuestra salvación no descansa en nosotros. Pobres de nosotros, si nuestra salvación descansara en nuestras fuerzas, en nuestros méritos. Nuestra salvación descansa en Cristo. Y Él es completamente suficiente, no solamente de salvarnos, sino de preservarnos en este mundo, en nuestro peregrinaje en la tierra. Es una preciosa doctrina, la seguridad de la salvación, la preservación de los santos, y cómo el Señor a aquellos que verdaderamente ha salvado lleva a su presencia en su tiempo. Pero en este libro en este capítulo del libro de los Hechos sucedió algo interesante. Imaginaros nosotros, muchos de nosotros somos salvos por la gracia de Dios hace muchos años. Vamos a la iglesia, leemos las Escrituras, crecemos en el conocimiento de Dios. Imaginaros que de pronto viene alguien y nos presenta, dice, no, tú crees que eres salvo, pero te falta algo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que me falta? Y trata de imponer algo como requisito imprescindible para que tú creas que verdaderamente eres salvo. Es un poco lo que pasó en este capítulo, en el capítulo 15. Pero antes mencionar, en el capítulo 12 del libro de Génesis vemos cómo sucedió algo importante, y es que Dios llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, y lo llamó y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. Y sabemos cómo a través de la descendencia de Abraham, pues Dios levantó al pueblo de Israel, a ese pueblo que él había escogido para sí, de entre medio de todas las naciones. Ningún pueblo sobre la tierra tuvo una ley tan sabia y justa como la nación de Israel. La ley era en sí la expresión de la voluntad de Dios. Pensemos por un momento esto. La ley era en sí la expresión de la voluntad de Dios. Guardar la ley era andar en obediencia al Señor. Por tanto, si la ley la tenía el pueblo de Israel y ellos guardaban la ley, pues ellos estaban andando en obediencia al Señor. Las otras naciones, los gentiles, estaban alejados de Dios. Ellos habían construido, fabricado e inventado sus propios dioses. Y eso marcaba una gran diferencia entre estos dos grupos de personas. Por un lado, la nación de Israel y por otro lado, el resto de los pueblos, que son los gentiles, los llamados gentiles, que pues habían seguido la invención de sus corazones adorando a sus falsos dioses. Dos grupos de personas, el pueblo de Dios y el resto de los gentiles. Muy bien, eso afectaba de una manera muy importante la relación que tenían judíos con gentiles. Había unas diferencias muy grandes, no solamente religiosas, sino sociales y culturales, que les impedían el poder relacionarse. Un judío no se sentaba en una mesa a partir el pan con un gentil. No, inmundo, ¿no? Ellos tenían una serie de leyes, tenían la ley levítica de los alimentos, ellos tenían lo que son los animales limpios, los animales impuros, y toda una serie de cosas que separaban y que dividían a la nación de Israel de los gentiles. Cuando llegó el Evangelio, que hemos estado viendo en el libro de los Hechos, vemos como principalmente llegó a los judíos. Principalmente allí donde iban Pablo, donde iba Bernabé, en sus viajes misioneros eran las sinagogas y allí presentaban el Evangelio. Y muchos judíos, con una tradición religiosa en los caminos de Dios, guardando la ley, siguiendo los caminos, los mandamientos del Señor, pues se convertían. Pero también se convertían gentiles, de estos dos grupos, ¿verdad? La nación de Israel y los gentiles. También se convertían gentiles hasta el punto que hubo un momento que había más gentiles convertidos al cristianismo que judíos. Pero esas diferencias que habían ahí estaban.
esas diferencias sociales y culturales, ahí estaban. Y eso en la iglesia del Señor que se estaba formando, en el libro de los Hechos, lo estamos viendo, iba a causar problemas, iba a causar divisiones y enfrentamiento. ¿Por qué? Porque tú estás comiendo una cosa que ha sido sacrificada a los ídolos. Y esto era causa de problemas entre judíos y entre gentiles. Y por eso, en esas diferencias, es un poquito lo que tratan aquí. Primero vemos que llegaron a Jerusalén, nos dice, vamos a comenzar a leerlo en el versículo 1, y a medida que vamos a ir leyendo, vamos a ir comentando este capítulo. El versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bien, es un poco lo que he comentado. La iglesia en Antioquía, gozándose en la salvación del Señor. Y aparecen algunos, nos dice, que venían de Judea y enseñaban, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, imaginaros eso. Para aquellos que ya llevaban años en el Evangelio, gozándose en las cosas del Señor, dice, ¿cómo? Sí, que nos circuncidemos. Estaban poniendo una condición para la salvación. Es un poco lo que he mencionado antes. Si alguien viene aquí y nos dice, no, para que verdaderamente seáis salvos tenéis que hacer esto o aquello, o lo otro, ¿verdad? Escuchamos a algunos que dicen, si tú no hablas en lengua no eres salvo. Están condicionando el Evangelio. Más que condicionando, están pervirtiendo el Evangelio. Si tú no das grandes ofrendas, tú no puedes ser salvo. ¿Pero qué me estás diciendo? Si tú no haces esto y no haces lo otro, están poniendo obras y obras y obras y obras, añadiendo obras porque niegan la suficiencia de la obra de Cristo. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Llegan aquellos que no nos dice si eran creyentes, si no eran creyentes, nos dicen que venían de Judea y enseñaban a los hermanos, para que verdaderamente seáis salvos, primero tenéis que convertiros al judaísmo, que es lo que significa. Debéis circuncidaros. O sea, para un judío su mentalidad era, bueno, muy bien, para que la gente sea salvo, primero tiene que hacerse judío y después recibir a Jesús. Estaban poniendo esa condición. ¿Para qué? Para que esas diferencias socioculturales puedan desaparecer. ¿Por qué? Porque si un gentil se convierte al judaísmo, pues no va a comer animales inmundos y no va a hacer ciertas cosas y ciertas prácticas que los gentiles hacían, se va a guardar de muchos pecados que los gentiles acostumbraban. Entonces, estaban poniendo una condición, primero tenéis que convertiros al judaísmo para poder realmente creer en Jesús y ser salvo. Estaban pervirtiendo el evangelio puro del Señor Jesucristo. Estaban negando la suficiencia de la obra de Cristo. Cualquier cosa que se añade al evangelio lo corrompe. Cualquier cosa que se añade, sea lo que sea, al evangelio lo corrompe. El evangelio es una obra divina, es una obra de Dios. Y cuando el hombre mete la mano en el evangelio, lo estropea. Y eso es lo que vemos en nuestro siglo también, en muchos lugares. Personas que van pervirtiendo el evangelio, añadiendo, condicionando el evangelio para que las personas sean salvas, con ciertas cosas y parámetros y invenciones humanas. Y eso no es el evangelio. Eso es el evangelio corrompido. Podemos pensar, ¿verdad? Por ejemplo, la Iglesia de Roma, añadiendo la necesidad de las obras siempre, añadiendo la necesidad de las obras para alcanzar la gracia de Dios. Uno de los clamores de la Reforma fue solo Cristo. Cristo es suficiente para reconciliarlos con Dios. No podemos añadir más cosas. En el libro de Romanos, capítulo 4, del 1 al 5, nos habla de esta verdad. Evangelio solo hay uno, y es el que proclama esa suficiencia en la obra de Cristo. Cualquier cosa que se le añada lo invalida. Pablo escribió a los Gálatas, «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo». Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Os perturban porque ellos causaron dolor, inquietud en medio de los hermanos en Antioquía. ¿Qué me está diciendo?
Yo he creído en Cristo, que me tengo que circuncidar. ¿Me entendéis? Están pervirtiendo. Dice, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Hasta tal punto, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esto es algo que vemos en la epístola de Gálatas, esa tremenda lucha de Pablo, curiosamente, Pablo. ¿Quién era Pablo? Antes de ser convertido, dice, celoso de la ley, fariseo, ¿verdad? O sea, él guardando, dice, mucho más estricto que los de mi nación, guardando las cosas, pero cuando él conoció al Señor Jesucristo fue liberado de toda esa carga, reconociendo de que por las obras de la ley ningún ser humano es justificado. Lo vemos en el libro de Gálatas, pero lo vemos en la epístola de Romanos. También la constante defensa de Pablo de la suficiencia de la obra de Cristo, sin las obras de la ley. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. El Evangelio puro es tan sencillo como cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No podemos añadir a eso, no debemos de quitar a eso, no debemos de aguarlo, sino la sencillez y la pureza del Evangelio es esta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía completamente en Él. Todo lo que querían añadir era pervertirlo, era condicionar la fe. Y Pablo, como digo, él que había sido un defensor, ¿verdad?, del estricto judaísmo, ahora defendía a capa y espada la gracia de Dios en Cristo. Versículo 2. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Muy bien, interesante, ¿verdad? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Ellos identificaron que estaban pervirtiendo el Evangelio, estaban corrompiendo el Evangelio. Y no dice que lo trataron de una forma, no, dice, tuvieron una discusión y contienda no pequeña. O sea que se lió una buena. Porque Pablo y Bernabé habían estado yendo por Chipre, habían estado yendo por el sur de la provincia de Galacia, habían sufrido por causa del Evangelio, en ese viaje habían apedreado a Pablo, habían estado en prisión, habían padecido por llevar el Evangelio y ahora vienen unos diciendo que el Evangelio que ellos predicaban no era el correcto. No, Pablo y Bernabé tuvieron, dice, una discusión y contienda no pequeña con ellos. Esto no era un ataque de oposición frontal, de rechazo del Evangelio. Eso es lo que habían visto en muchos lugares, ¿no? Una oposición frontal. Este era un ataque por infiltración de falsa doctrina en la iglesia de Antioquía. Esa iglesia que fue perturbada por aquellos que traían una doctrina diferente. Y esto ha sido a lo largo de la historia de la iglesia. La iglesia siempre ha tenido esa doble lucha. La persecución, por un lado, de aquellos que se oponen al Evangelio. Por cierto, leí ayer que nuestro siglo es el siglo donde el cristianismo es más perseguido de toda la historia. Parece mentira, ¿verdad? No nos hacemos idea nosotros porque vivimos en la sociedad occidental y pensamos que todo el mundo se ha secularizado, ¿no? Como diciendo, lo religioso pasa a un segundo término, pasa a un segundo plano. Esta no es la realidad en muchas naciones de la tierra. La realidad es que lo religioso está en primer plano. Y si tú dices una palabra que pueda ofender al profeta Mahoma o te pueden llevar a juicio y te pueden quitar la vida. O sea, hay una radicalización en el aspecto religioso a nivel mundial en nuestro tiempo. Eso es un lado de la persecución. Y el otro lado es la falsa doctrina. Esta falsa doctrina entra por la puerta de la iglesia, pues posiblemente bien vestido, con una Biblia debajo del brazo, se sientan en nuestras congregaciones, escuchan la palabra, tienen buena relación, buena comunión con los hermanos, pero ahí hay algo.
Y es cuando dice la Escritura que se levantarán lobos rapaces, que os enseñarán otra cosa. Y de estos también hay, por desgracia. Llegan al momento de ocupar púlpitos y enseñar falsa doctrina, pervertir el Evangelio de Cristo. Y en muchos lugares lo reciben, en muchos lugares lo aceptan. Y aquellos que verdaderamente tienen el Espíritu en sus corazones, el Espíritu Santo y discernimiento espiritual, pueden identificarlo. Algunos hacen lo que Pablo y Bernabé, tienen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Otros, viendo la imposibilidad, tienen que marchar a otros lugares. Pero esta es la doble oposición que ha sufrido la Iglesia a lo largo de la historia. Persecución, oposición, pero también infiltración de la falsa doctrina. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener discernimiento espiritual para ver si las cosas que escuchamos son conforme a la palabra de Dios. Porque la razón no la tiene un hombre, no la tiene una persona, la tienen las Escrituras. Y debemos de ir siempre a las Escrituras y apoyar lo que creemos, lo que oímos, analizarlo con las Escrituras y examinarlo si realmente es así. ¿Para qué? Para que realmente estemos en el camino que el Señor tiene para nosotros. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. A veces se intenta cubrir con amor, entre comillas, la falsa doctrina. Eso también sucede. Si tú tienes una discusión o contienda por algo o alguna doctrina con alguien, o dices que tú no tienes amor. Y el amor de Pablo y Bernabé aquí, evidenció su amor por el Señor y por la sana doctrina, en frente de aquellos que traían un evangelio pervertido. Y a veces se trata de cubrir la falsa doctrina con el amor, entre comillas. Y esto es muy practicado, sobre todo por el movimiento ecuménico y quienes comulgan con ellos. Yo no puedo entender que haya cristianos, protestantes, evangélicos, que tengan una comunión estrecha, por ejemplo, con la Iglesia Católica. No lo puedo entender. ¿Es que no han analizado las doctrinas? No nos separa el que veamos las cosas de diferente manera, nos separa la palabra de Dios. ¿Cómo voy a tener relación con alguien que está adorando a las imágenes, a los santos, a la Virgen María, exaltándola hasta hacerla corredentora? Que siguen al Papa como el vicario de Cristo, impostor. Está robando el lugar. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, hermanos. Ese es el vicario de Cristo, no es el Papa. Y tú vas analizando todas las doctrinas que tiene la Iglesia Católica. ¿Cómo pueden haber hermanos que se pueden sentar y pueden comulgar con ellos hasta un punto tan estrecho? No. Tratan de cubrir con amor la falsa doctrina. Esto no es correcto. Eso no es lo que hicieron Pablo y Bernabé. No le dijeron, bueno, vosotros lo veis así, nosotros lo vemos así, pero debemos de amarnos. El amor por la palabra de Dios y el amor por el Señor está por encima de ese, podríamos decir, amor condicional con uno con otro. No digas una palabra porque, claro, puedes ofenderle, ¿verdad? Y hoy vivimos en ese tiempo, después de que hace 500 años hubo la Reforma, donde los cristianos han sido perseguidos, donde los han llevado a las hogueras, donde por tener una Biblia los mataban, y tantas cosas, y pueden tener comunión. Yo es que no lo entiendo. El amor ese a mí me parece que no es un amor correcto. No es un amor que el Señor puede aprobar. Cuando se está comulgando con un evangelio pervertido. Precisamente ellos condicionan la salvación, ¿verdad? Acerca de las buenas obras y nunca te dan seguridad de salvación y ya veremos y esperemos que sí y no, porque no la tienen. Porque niegan la suficiencia de la obra de Cristo, algo precioso que el verdadero creyente sí que dispone. En Cristo está mi seguridad. Y Él está a la diestra del Padre, como decía el hermano, intercediendo por cada uno de nosotros, siendo nuestro abogado. Es en Él que descansamos. Ellos estuvieron dispuestos a luchar por la verdad del Evangelio. Los hermanos de la iglesia de Antioquía decidieron, nos dice este versículo, que Pablo y Bernabé, junto con otros, fueran a Jerusalén, en donde estaba la iglesia madre y donde estaban algunos de los apóstoles y los ancianos de la iglesia para tratar este asunto.
estaba en juego, por un lado, la división de la iglesia en dos grupos. Eso estaba en juego. Que se formara una iglesia de gentiles, con sus costumbres y sus tradiciones y su trasfondo sociocultural, y una iglesia de judíos, también, pues con sus costumbres y sus tradiciones. Estaba en juego la división de la iglesia en esos dos grupos. Y entonces, en vista de ello, decidieron que Pablo y Bernabé fuesen a Jerusalén para tratar esta cuestión. Y por otro lado, definir la pureza del Evangelio, que estaban pervirtiendo aquellos que venían de Judea. Versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Muy bien, la iglesia en Antioquía decidió, Pablo y Bernabé, junto con otros hermanos, ir a Judea y tratar este asunto con los hermanos allí. Y mientras en el camino iban, pasaron por estas regiones de Fenicia y Samaria, y con los hermanos les comentaban cómo se habían convertido los gentiles, y eran de gran gozo. Es interesante que la decisión de ir a Jerusalén contaba con el respaldo de toda la iglesia, no solamente de los líderes, podríamos decir, sino de toda la iglesia. La iglesia local es un cuerpo unido de redimidos que, buscando la dirección del Espíritu Santo, toma las decisiones. No es que toman las decisiones o el pastor o el consejo, la iglesia, como un cuerpo. ¿Qué leemos aquí? Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia de Antioquía, sus líderes, los hermanos, todos, como un cuerpo, decidieron que fueran a Jerusalén a tratar este asunto. Y por eso digo, la iglesia local es un cuerpo unido de redimidos, pero buscando la dirección del Espíritu Santo en todo momento. Y con ese espíritu encaminaron a Pablo y Bernabé hacia Jerusalén. En el camino, pues fueron de gozo a los hermanos, contando la conversión de los gentiles. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Notar también aquí que fueron recibidos, nos dice, por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. De nuevo vemos un cuerpo unido. Quienes escucharon por boca de Bernabé y Pablo lo que Dios había hecho con ellos en la extensión del Evangelio entre los gentiles. Toda la iglesia unida. Vemos aquí apóstoles, ancianos y la iglesia del Señor. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vaya, esto ya les sonaba de algo, ¿verdad? Aquellos que habían venido de Judea, este es el mensaje que traían. O sea, también había de ellos allí en Jerusalén. Algunos de la secta de los fariseos nos dice que habían creído. Ellos arrastraban ¿qué? Todo su trasfondo judío, todas sus costumbres de la ley. Y entonces, ¿cómo vamos a poder tener comunión con los gentiles si hay esas diferencias que nos separan tan grandes? Y por eso saltan y dicen, es necesario a esos gentiles que han creído, a esos gentiles que el Señor ha salvado, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ya estamos con las condiciones. Ya estamos otra vez con la perversión del Evangelio. Es necesario. Dios no lo ha dicho así. Dios no lo ha dicho así. Estos ellos estaban añadiendo, estaban condicionando, porque habían esas diferencias tan grandes entre judíos y gentiles. Y de nuevo lo que querían que era que se conviertan al judaísmo y después que crean en Cristo. Y así podremos tener comunión. Ese no era el plan del Señor. Eso era el plan del diablo, de querer añadir a la obra de Cristo. De nuevo vemos que surge la idea de querer judaizar a los gentiles. Y defendían esta tesis los fariseos, con ese trasfondo que ellos pues habían arrastrado. La lógica de sus mentes era esto. Primero, que se conviertan al judaísmo y después que se hagan cristianos. Y después ya
Desaparecen las barreras sociales y culturales. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, otra vez vemos aquí la discusión. Y discusiones han habido muchas, ¿verdad? A través de la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia está repleta de mucha discusión. Han habido muchos conflictos en donde, debido a la herejía que se infiltraba, se iba definiendo la doctrina. Si algo bueno ha tenido la herejía es esto, que la Iglesia del Señor ha tenido que ir definiendo qué es lo que cree. Cuando alguien sale negando alguna de las verdades del Evangelio, la Iglesia ha tenido que ir a las Escrituras, estudiar las Escrituras y definir qué es lo que dice la palabra de Dios. En los tiempos de Juan, hay algunos que dicen que Jesús no ha venido en carne, ¿no? Pues ahí tenías a Juan defendiendo la sana doctrina, definiendo la sana doctrina. Y gracias a todas esas batallas que han habido a lo largo de la historia, han habido concilios y se ha ido definiendo la doctrina. Y esto es algo bueno, es algo positivo que ha traído toda esta lucha de preservar la pureza del Evangelio. Luego vemos al apóstol Pedro exponer el obrar de Dios entre los gentiles. Dice, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Muy bien. Pedro, en primer lugar, dice que Dios escogió. La decisión del quién y el cuándo fue tomada por Dios. Dios escogió que los gentiles, ¿quién los escogió? Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y recordemos de qué manera el Señor tuvo que obrar para que Pedro accediese a llevar el Evangelio a los gentiles. Recordáis, capítulo 10 del libro de los Hechos, cómo fue necesario que el Señor le mostrara una visión a Pedro y que le dijera, no dudes en ir con estos varones que han venido a ti. Ves con ellos a Cesarea. Y fue necesaria la intervención divina para que realmente Pedro accediese a entrar en casa de hombre incircunciso. Y después tuvo que dar cuenta en Jerusalén. Tuvo que dar cuenta, hermanos, yo lo he hecho porque así me ha guiado el Señor. Y tuvo que especificar y tuvo que explicar que tuvo una visión y que el Espíritu Santo lo dirigió y que fue con ellos y que sí entró en casa de hombres incircuncisos, de que habló del Evangelio, pero que allí descendió el Espíritu Santo. Tuvo que defenderse, ¿verdad? Y entonces Pedro expone el obrar de Dios entre los gentiles. Si Dios no hubiera mediado, Pedro jamás hubiera ido a casa de Cornelio. No, Pedro jamás hubiera ido a casa de Cornelio. Fue porque el Señor le mostró que a ningún hombre yo llame común o inmundo, sino que Dios se agrada de todos aquellos que creen en Él. Y entonces Él fue a hablar del Señor Jesucristo. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Muy bien, Pedro está aquí presentando la evidencia. Claro, nosotros en el siglo en el que vivimos, la evidencia la tenemos aquí. Tenemos la palabra de Dios completa. Ellos en aquel tiempo todavía no. Entonces tenían que ir viendo cuál era el proceder, el obrar de Dios y de qué manera el Señor iba dirigiendo. El Señor no se apareció a toda la iglesia y les mostró que Pedro tenía que ir a casa de... Se apareció a Pedro y vio cómo el Señor obró. Y Pedro tuvo que justificarse y explicarlo a los hermanos, al punto de que los creyentes se maravillaron y dijeron, vaya, así que también Dios se agrada de los gentiles, ¿verdad? Y su gracia alcanza a los gentiles en la persona de Cristo. Fue algo sorprendente para aquellos judíos. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Pedro estuvo en casa de Cornelio en Hechos capítulo 10, pero Pedro estuvo en el aposento alto en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Él vio lo mismo. Si Dios ha obrado de la misma manera entre nosotros en Pentecostés, derramando sobre nosotros el Espíritu Santo, hizo exactamente lo mismo en casa de Cornelio. Y él lo podía ver.
Dice, no puedo negar la evidencia. Pedro no podía negar la manera en que el Señor estaba obrando. Y entonces él expone aquí esos argumentos. Pedro fue testigo de la obra de la regeneración del Espíritu, impartiendo vida en casa de Cornelio. Y vivió esa experiencia. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Recordáis que estamos tratando pues, todo ese problema entre gentiles y judíos. Y ahí tienes Pedro diciendo, ninguna diferencia hizo entre judíos y gentiles. De la misma manera que el Señor envió su Espíritu a los judíos en Pentecostés, envió su Espíritu a los gentiles en casa de Cornelio. No hizo ninguna diferencia entre ellos. En base a estas evidencias, Pedro identifica la falsa doctrina de requerir la circuncisión como requisito para ser salvo, siendo plenamente consciente de que la ley no salva a nadie. Y no solo eso, sino que enseñar tal doctrina contradice el obrar de Dios. Algunos pensarían que Pedro era el apóstol a los judíos, así como Pablo era el apóstol a los gentiles, ¿verdad? Pedro iba principalmente a los judíos. Identificó esa falsa doctrina. Y algunos pensarían que él, siendo el apóstol de los judíos, de la circuncisión, defendería la posición judaizante, pero no fue así. Porque la evidencia que él tenía, ese testimonio de Dios que él tenía, era que la gracia de Dios había alcanzado a los gentiles de la misma manera que a los judíos, por la fe en el Señor Jesucristo, solo y exclusivamente, sin condiciones previas, arrepentimiento y fe. Bernabé y Pablo, en el siguiente versículo 12. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Curioso ver a Bernabé y Pablo como ellos aquí estaban calladitos y lo que aportaron fue un testimonio del obrar de Dios en medio de los gentiles. ¿Cómo íbamos a tal ciudad? Y muchos creían en el Señor. Los judíos, pero también de los temerosos de Dios, de los gentiles. Y venían a la fe y creían en el Señor Jesucristo. Y ellos estaban allí como un testimonio. Ellos fueron llamados, podríamos decir, como testigos. En medio de toda aquella reunión, de aquel debate, este concilio que ha sido llamado, ellos dieron su testimonio como testigos. ¿De qué manera el Señor había obrado entre los gentiles cuando estuvieron en Chipre, cuando estuvieron en la región del sur de Galacia? Y no solamente cómo había obrado para la salvación de los gentiles, sino que ellos mismos habían visto la confirmación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor les permitió hacer señales y maravillas, hacer milagros. Y ese es un sello divino de que el mensaje que estaban predicando tenía la aprobación de Dios. En ningún momento se les requirió a los gentiles que se circuncidasen y guardasen la ley como requisito previo para la salvación, sino el mensaje era la sola fe en la persona, sacrificio del Señor Jesucristo, y de esa forma venir a formar parte de la Iglesia. Y como digo, Pablo y Bernabé se limitaron a traer ese informe como testigos a la Iglesia allí en Jerusalén. Ahora toma la palabra Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo es el medio hermano de Jesús, quien era uno de los ancianos de Jerusalén. Él no era apóstol, no fue uno de los apóstoles, pero fue uno de los ancianos de la Iglesia en Jerusalén. Toma la palabra Jacobo. Versículo 13. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y continuamos, 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Jacobo.
Jacobo escucha lo que Pedro explica, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles en casa de Cornelio. No hace mención de lo que Bernabé y Pablo dijeron, simplemente ahí queda como testimonio. Pero entonces él, de una forma posiblemente que el Señor le confirmó, vio esta profecía que aparece en el libro de Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12, donde el Señor muestra su gracia para con los gentiles. Vemos el versículo 17 y 18, cuando dice: y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Como menciona de una forma especial a los gentiles. Dice que con esto concuerdan. No está diciendo Jacobo que todo lo que ellos están viviendo se está cumpliendo la profecía de Amós. No está diciendo. Dice que concuerda. Concuerda que la gracia de Dios alcanzaría a los gentiles. Eso concuerda. Porque la profecía de Amós se refiere a cuando el Señor venga a reinar sobre la tierra y el resto de los gentiles busque al Señor. ¿Vale? Es algo que debe de cumplirse todavía en el futuro. Pero concuerda de que los gentiles no han sido excluidos de la gracia de Dios en Cristo. Y como concuerda, Jacobo lo expresa y lo expone. Dice que las palabras de Jacobo en griego tienen una fuerza especial. Cuando habla del pueblo, dice: siempre el pueblo de Dios había sido Israel, en contraste con las naciones, con los gentiles. Pero aquí menciona al pueblo que Dios toma de los gentiles. A nosotros nos puede pasar desapercibido, pero menciona al pueblo que Dios toma de los gentiles, cuando el pueblo siempre ha sido Israel. Claro, esto revoluciona, ¿no? Dios está llamando también a los gentiles y formar ese pueblo que es la Iglesia. Primera de Pedro nos dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Veis el énfasis? Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está hablando de los gentiles. En otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios en la Iglesia por los méritos, por la obra del Señor Jesucristo. Jacobo, al igual que Pedro, reconoce la gracia de Dios hacia los gentiles que se convierten por medio de la fe en Cristo. Así que tenemos aquellos fariseos que dicen: es necesario circuncidar a los gentiles y decirles que guarden la ley para que sean salvos, por un lado. Tenemos, por otro lado, el testimonio de Pedro, de cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles y les dio el Espíritu Santo sin requisito previo de circuncisión y guardar la ley. Tenemos el testimonio de Bernabé y de Pablo, cómo el Señor abrió el corazón de tantos gentiles en aquel viaje misionero que hicieron. Tenemos ahora las palabras de Jacobo, que dice: con esto concuerdan las Escrituras, de que el Señor, en su gracia, se acercará también a los gentiles. Y vemos todo cómo va tomando forma. Y esto se está hablando, no están hablando allí entre ellos, está hablando una multitud. Aquí está la Iglesia de Jerusalén reunida. Aquí hay muchos hermanos que están escuchando. Y de ello depende cuál va a ser la dirección que va a tomar la Iglesia. Si va a permanecer como un cuerpo unido, como debe de ser, la Iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo unido, o va a haber esas dos iglesias, una de judíos y una de gentiles, ¿verdad? Por eso es algo tan importante este concilio de Jerusalén. Versículo 19. Por lo cual, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Que no se les moleste, que no se les perturbe en cuanto a la seguridad de su salvación. Lo único necesario para ser salvo es una confianza personal y plena de que Cristo pagó en la cruz el precio de nuestros pecados. No hay más. Y esto encierra lo que estuvimos hablando hace algunas semanas. ¿Recordáis aquellas palabras? Sustitución. Cristo murió en nuestro lugar. La palabra redención, hemos sido comprados por precio, por la sangre del Señor Jesucristo. Propiciación, Cristo es nuestra propiciación. El perdón lo tenemos en Él y hemos sido justificados por medio de Cristo. No hay más que añadir. El asunto de la salvación por la fe, sin las obras de la ley, yo creo que aquí queda zanjado. Cuando Jacobo dice estas palabras, la gracia de Dios ha llegado a los gentiles
Y los judíos debían de aceptar a los gentiles, a pesar de todas esas diferencias socioculturales que habían. Y los gentiles debían de aceptar a los creyentes judíos para ser una iglesia unida. Versículo 20. Dice, continúa hablando Jacobo, sino que se les escriba que se aparten. Y esto es unas recomendaciones muy sabias que Jacobo hace. Que se les escriba a los gentiles que se convierten, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Lo que Jacobo propone aquí son unas recomendaciones para vivir santamente. No es que él esté imponiendo la ley de Moisés, sino unas recomendaciones para vivir santamente, siguiendo unos patrones que los judíos ya tenían muy asimilados, pero que los gentiles que venían del paganismo no. Entonces, si judíos y gentiles se iban a sentar juntos para partir el pan y tener comunión unos con otros, tenía que haber un mínimo para poder tener esa relación. Y sabiamente Jacobo propone estas 4 recomendaciones. Que se guarden de las contaminaciones de los ídolos, en primer lugar. Esto era el no participar de los alimentos que hubieran sido sacrificados a los ídolos. Aunque un ídolo, dice Pablo, nada es, el participar de ellos era un tropiezo para los judíos y una barrera en cuanto a la comunión. Luego también les menciona la fornicación. Era una práctica habitual entre los gentiles y ello implicaba cualquier práctica sexual fuera del matrimonio. Prostitución, adulterio, poligamia, homosexualidad, etcétera, etcétera. Incluso matrimonios entre parientes próximos. En Corinto había uno que tenía la mujer de su padre, su madrastra. Era algo habitual entre los gentiles. Claro, los judíos con su trasfondo de la ley, pues sabían, ¿verdad? Todo lo que el Señor había establecido. Y entonces les dice, las contaminaciones de los ídolos, guardaos de la fornicación. Además, Pablo dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En tercer lugar, dice de ahogado. Esto era comer carne de animales que no hubieran sido degollados, sino que la sangre se conservaba en la carne. Esto fue un mandamiento de Dios, no en la ley de Moisés, es mucho anterior. Esto es un mandamiento que Dios le dio a Noé. A Noé. Y luego dice, y de sangre, o sea, estuvieran de sangre. Lo mismo, esto fue un mandamiento explícito de no comer sangre. No comerás sangre, y el Señor lo dijo a Noé, en Génesis 9:4. Así que no le está imponiendo la ley, está dando unas recomendaciones básicas para que judíos y gentiles puedan tener relación, puedan partir el pan juntos, y esa iglesia pueda ir adelante. Esas 4 propuestas de Jacobo estaban llenas de sabiduría. Las identificó como barreras socioculturales y evidentemente contrarias a la ley de Dios. En ningún momento se trata de que los gentiles se circunciden y guarden la ley, sino que tengan estas cosas en cuenta como necesarias de todo redimido. Es un llamado, podríamos decir, a la santidad. Antes andabais sin Cristo y andabais siguiendo la corriente de este mundo, ahora en Cristo guardaos de estas cosas, hermanos. Guardaos de estas cosas. Contaminaciones de los ídolos, fornicación, ahogado y de sangre. Guardaos de estas cosas. ¿Qué es lo siguiente que vemos? Es unidad de acción, versículo 22. Entonces pareció bien, ¿a quién? A los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. ¿No vemos aquí unidad de acción? Las palabras de Jacobo fueron recibidas por toda la iglesia en su conjunto, apóstoles, ancianos, con toda la iglesia, de elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Aquí de nuevo tenemos un ejemplo de cómo ha de funcionar la iglesia local, como un solo cuerpo. Lo que vemos es que tenían un mismo sentir, sin duda siendo guiados por el Espíritu Santo. Eso lo vemos en el versículo 28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias,
Vemos unidad de acción, un mismo sentir en la iglesia local, siguiendo la guía y la dirección del Espíritu Santo. De Judea vinieron aquellos hermanos o aquellos judíos, no sabemos si eran creyentes, que perturbaron la paz en Antioquía, diciéndoles que necesitaban circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. De Judea salió, podríamos decir, la solución. De allí fueron enviados Judas y Silas, junto con Pablo y Bernabé, para que fuesen a Antioquía, fueron enviados por la iglesia. Nos dice que ellos eran profetas, en el versículo 32, que consolaron y confirmaron a los discípulos. Luego leemos la carta que redactaron para que fuese leída en Antioquía. Dice, versículo 23, dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos. De nuevo, la iglesia, como un cuerpo. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. La carta no solo iba dirigida a los antioqueños, sino también a las regiones de Siria y Cilicia, aquellos lugares donde había llegado el Evangelio y donde andaban pululando aquellos que iban pervirtiendo el Evangelio. Porque seguramente no solamente dijeron estas palabras en Antioquía, la necesidad de la circuncisión y guardar la ley, sino que por muchos sitios, por allí donde iban sembrando esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza. Escriben la carta a los hermanos en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, o sea, de Judea, a los cuales no dimos orden, desautorizan esa enseñanza. Los apóstoles, los ancianos, la iglesia en Jerusalén desautoriza esa falsa doctrina, ¿vale? A los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. También es interesante aquí el orden de los nombres. Bernabé y Pablo. Cuando leemos los capítulos anteriores, llegó un momento donde era Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, ¿verdad? Pablo y Bernabé. Aquí estamos en Jerusalén. Aquí es Bernabé y Pablo. Bernabé era aquel que realmente trajo a Pablo cuando se había convertido, después de ser un perseguidor. Y es interesante ver cómo primero es Bernabé y Pablo, después en los viajes misioneros vemos que Pablo y Bernabé, ahora aquí los vemos en Jerusalén y volvemos a ver otra vez Bernabé y Pablo. Interesante el cambio de los nombres. Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿qué vemos ahí? Unidad de acción. No solamente los apóstoles y los ancianos y la iglesia toman una decisión, sino que ahí está el Espíritu Santo. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Ya está, una breve carta, una breve nota, que enviaron a los hermanos de Antioquía, de Siria y de Cilicia, y allí que iban Judas y Silas con esta carta, leyéndola a los hermanos y trayendo pues descanso en medio de aquel tiempo que habían perturbado su fe. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leída la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aquella carta fue como un bálsamo que calmó los temores que habían infundado aquellos judaizantes desautorizados. Era la forma de sellar. Por eso decimos que la herejía, en cierta forma, ha ayudado a que la Iglesia defina la fe. Aquí la Iglesia del Señor definió. No es necesario la circuncisión y guardar la ley para ser salvo. Es necesario creer en el Señor Jesucristo, la suficiencia de la obra de Cristo. Y aquí quedó sellado en este capítulo 15, en este concilio de Jerusalén. Versículo 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Esto es Silas y Judas. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí,
Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Interesante. Todo este acontecimiento, tratado bajo la guía del Espíritu Santo, permitió que judíos y gentiles se reconociesen entre sí como miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y a pesar de las grandes diferencias sociales y culturales, pudieran tener comunión entre ellos como miembros de la Iglesia. Y nosotros estamos 2000 años después y leemos de aquellas batallas, ¿verdad? Pero viendo cómo el Señor iba dirigiendo todas las cosas. Como he dicho, nosotros tenemos las Escrituras, toda la revelación de Dios. En aquel tiempo ellos tenían que ir viendo cómo obraba el Señor. Y por eso Pedro presenta su información de cómo el Señor lo llevó a casa de Cornelio. Por eso Pablo y Bernabé expresan cómo el Señor abrió el Evangelio al corazón de los gentiles. Y el Señor le da sabiduría y dirección a Jacobo para tomar esta sabia decisión. Y la Iglesia, como un cuerpo, decide qué es realmente, define, podríamos decir, el dogma de fe. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Sin añadir, sin escuchar esas falsas doctrinas que tratan de pervertir el Evangelio de Cristo. Nos puede ayudar a considerar todas estas cosas y, de hecho, judíos y gentiles pues han sido esa Iglesia del Señor. Gracias, muy posiblemente, a lo que pasó en esta reunión en Jerusalén. Estas discusiones que fueron seguramente duras con aquellos que traían la falsa enseñanza y que podamos, por encima de todo, ser de aquellos que dicen, lo dijo Judas, contender ardientemente por la fe, por amor al Señor, no vender la fe por amor a los hombres, sino contender por la fe por amor al Señor y tratar de guardar la pureza del Evangelio contra todos aquellos que lo quieren pervertir. Quiera el Señor darnos sabiduría, discernimiento espiritual para saber que lo que escuchamos es la verdadera palabra de Dios, es la sana doctrina, sin ser adulterada. Pues que el Señor os bendiga.